con nosotros el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, a quien le damos la bienvenida como todos los miércoles. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Este asunto de Michoacán, ¿por qué ha hecho tanta crisis esta ejecución de Carlos Manzo Rodríguez? Mira, es la pregunta clave. Yo creo que primero porque pasó. Sí, claro. Sí, tenemos que recordar que antes no mataban alcaldes en este país, o mataban alcaldes de pueblos muy perdidos. O exalcaldes. O exalcaldes. En esta administración llevamos varios, incluido un alcalde de la capital de un estado, 7. en el caso de Chilpancingo, y tenemos otros, como bien dice, 7. Y aquí se trata, además de un personaje emblemático, un personaje que tiene un movimiento independiente. Vimos la entrevista al señor Carlos Bautista como uno de los miembros de este movimiento, que fue diputado por Morena, se salió y ganó en el 24, Pepe. Eso es importante tenerlo presente. En el 24, donde Morena se llevó mucho, él derrotó a un alcalde de Morena que buscaba reelegirse con el 64%. Barrió, brutalmente barrió. Con las enormes dificultades, Pepe, que es hacerlo desde independiente, porque no tienes dinero, no tienes cobertura, no tienes acceso a los medios igual que los partidos políticos establecidos. Entonces lo hizo porque representa algo. ¿Y qué representa, Pepe? Una demanda ciudadana por terminar con la violencia, con terminar con las levantadas, con las extorsiones, con el reclutamiento forzado, con la muerte, con la violación de niñas y mujeres, con todo lo que viene asociado al crimen organizado, que no es solo el trasiego de drogas. Él incluso se atrevió a retar a los grupos delincuenciales a no pasar por Uruapan. Sí, los retó, pero el problema es que los presidentes municipales tienen pocas fichas, por recordar a Trump, ¿no? Tú, Zelensky, no tienes fichas. No, los presidentes municipales tienen pocas fichas. Las fichas están en el gobierno federal y el gobierno federal lo desatendió. No lo escuchó. ¿Por qué? Porque el gobierno federal primero tiene otras prioridades en materia de seguridad. Hemos hecho un gran error, Pepe, que es que las fuerzas... Pero ¿por qué no lo escuchó la presidencia de la República? Porque él venía a promover una causa contraria a lo que está promoviendo públicamente el gobierno para devolver la seguridad. Pero en principio no, porque el gobierno también quiere devolver la seguridad. Y el gobierno ya cambió la estrategia de abrazos no balazos. El problema es que la presidenta Sheinbaum está acorralada con el discurso del presidente López Obrador. Entonces, la estrategia del secretario de Seguridad Ciudadana, García Harfuch, es la de un Estado que quiere enfrentar la violencia, contener al crimen, con inteligencia buscar las acciones más redituables, pero le heredaron una cosa horrenda. Pero claro, si llega un señor a decirte, aquí hay un desorden, hay que actuar con fuerza, pues la presidenta tuvo este instinto que hoy debe estar arrepentida de decir, no, hay que respetar los derechos humanos. Claro que hay que respetar los derechos humanos, Pepe. Lo que decía el señor Manso no es mátenlos de forma de ejecuciones extrajudiciales. Es si estamos en un enfrentamiento, si se están escapando, si están agrediendo a un ciudadano, tenemos que tener la capacidad de actuar, la responsabilidad moral de hacerlo. Nada que no sucede en España, Francia, déjate en Estados Unidos que pasa para la menor provocación. Yo creo que desgraciadamente Morena partidiza todo y entonces no siendo de los suyos, pues menos protección le va a dar. Criticando la política de seguridad, pues menos protección le va a dar. Es ahí donde está la clave que hace saltar inmediatamente el pensamiento de que esto es una crisis que le repercute de manera negativa a la presidencia de la República momentáneamente. Pues mira, porque le descarrila la narrativa. O sea, si tú estás construyendo una narrativa así, estás construyendo una narrativa de que es cierto en algunos de los delitos que están bajando. Tenemos el tema de los desaparecidos, ¿no? Bajan los homicidios, pero suben los desaparecidos. Nadie ha podido explicar bien por qué, si aumentan los desaparecidos, bajan los homicidios. ¿Por qué si estamos mejor, ese delito horrendo que son los desaparecidos suben de forma muy importante? Pero dejando al lado eso, para la gente esto es una evidencia. Si de un señor que supuestamente lo estaban cuidando, todavía no sabemos si es cierto, pero que supuestamente lo estaban cuidando 14 elementos de la Guardia Nacional, le pueden hacer esto. Y ahorita no sabemos nada. No sabemos quién fue el asesino, no sabemos quién lo mandó matar, qué apoyos tenía, nada. Los elementos que tenemos ahora en la mano
prácticos, en los hechos, se trató de un ataque kamikaze, suicida. Yo tengo mis dudas de eso, no porque yo sea ningún experto, sino por lo que he leído. En esas confusiones a veces te escapas. Este no se pudo escapar, pero en esa melee, si hubieran detonado algo de un lado y generado más ruido, a lo mejor se hubiera escapar. Claramente no es un ataque a distancia, profesional. Escogieron el lugar más concurrido de Uruapan en el año probablemente. Entonces sí tiene algunas características raras. Hay que preguntarnos por qué este muchacho quiso hacer eso. Yo pensaba que las condiciones por las cuales los muchachos iban con el crimen ya habían desaparecido. Están jóvenes construyendo futuro, bajo la pobreza, mejoró la desigualdad, hay becas para todos. Entonces, ¿por qué alguien, por una cantidad que supongo que haber sido baja de dinero, aceptó hacer esto? Es alguien que tiene una mamá amenazada, es alguien que pues le vendieron un cuento de que se podía escapar, es alguien que estaba en drogas, alguna evidencia de eso parece que hay en los análisis que se le han hecho, pero es algo que en el mundo de atención de las causas de los problemas de los jóvenes no debería estar sucediendo. El problema es que las causas siguen siendo igual de complicadas que antes, que era López Obrador. Sí disminuyó la pobreza, pero los reclutan a fuerzas. Sí mejoró la desigualdad, pero no hay una sanción para quienes reclutan por la fuerza a los jóvenes mexicanos. Sí les interesa la cero impunidad, pero no sabemos quién mató al alcalde de Chilpancingo, no sabemos quién mató a las dos personas afectiva y políticamente más cercanas a la jefa de gobierno, no en un pueblo perdido, en la Ciudad de México. Entonces, todo esto lo ve la ciudadanía y dice, pues el cuento que vamos a todo dar, pues quién sabe, pero además yo percibo, eso nos dice la encuesta de seguridad que se publicó hace poco, la encuesta de percepción de seguridad, yo percibo que en mi colonia hay más problemas, que hay más riesgos, que me siento más inseguro. Gracias, Carlos, gracias. Gracias a ti, Pepe, qué gusto estar acá. Igualmente, gracias. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio los miércoles, no lo pierda de vista. Vámonos a una pausa breve, volvemos enseguida.